pequeña encuesta. ¿Alguien quiere seguir siendo montónico? Entonces sí sirvió la plática de René después de todo. Entonces yo quisiera hablar de la sistémica, pero no voy a hablar del pensamiento, porque la sistémica es el pensamiento y la práctica, porque también es ciencia aplicada, y desde luego el método que conecta el pensamiento con la práctica, que son los métodos de investigación, acción participativas, o de reflexión, acción participativa, o de planeación, acción participativa. La utopía sola o la praxis sola creo que son muy limitadas. Hay que ligar a las dos, hay que tener congruencia entre lo que se piensa y lo que se hace. Y la congruencia también parte de la vida misma. O sea, si yo hablara qué estoy haciendo, mi medio, desde luego es donde estoy en el posgrado, del Politécnico, igual que René, somos compañeros allá, en el posgrado en Ingeniería de Sistemas del Politécnico Nacional. Pero si yo hablara del pensamiento sistémico y no lo aplico en mi vida, puedo decir que es un pensamiento vacío. O sea, lo que no se aterriza, un amigo mío decía que son sopilotes estreñidos, que planean y planean pero no obran. Eso quiere decir, y eso es exactamente lo que es el sistema educativo: teoría sin práctica. Es de las cosas que, o sea, una de las relaciones que hay que hacer de forma sistémica es vincular la teoría con la práctica. Y la primera práctica empieza con uno mismo, o sea, en la persona, y en la persona lo primero que hay que tener cuidado desde luego es con la salud, sobre todo el tipo preventivo. O sea, mi primera aplicación sistémica es tener salud integral o salud holística, es la primera aplicación. El medio del conocimiento no es la escuela, es toda la vida. Entonces, cuando estamos pensando con Marco Eduardo, con Claudio, pues, no estamos pensando en una escuela para que vayan a trabajar o algo así solo, sino el conocimiento es precisamente para manejarlo en todos los momentos de la vida. Igual que la respiración es algo que hacemos durante todo el tiempo. O sea, la primera aplicación pues es el tener salud, y salud personal, y luego viene el siguiente nivel, sería pues tal vez de la casa. Entonces en eso tenemos nuestro grupo de salud y sistémica en el poli. El segundo nivel yo diría que es el de la casa. Entonces en eso se trabaja en lo que es la casa ecológica autosuficiente, hablando de los autos. Pues una casa ecológica también tiene un diseño integral, porque maneja el sistema de construcción y todos los servicios de agua, desechos, energía, etcétera, etcétera, cultivo, ¿no? Entonces me ha tocado participar en esos proyectos, inclusive vivirlos, construirlos, y a través de sistemas de autoconstrucción. Aquí tienen algunas ecotécnicas. Tenemos las mismas malas influencias, Oscar y yo, de Jesús Arias Chávez, de Chapingo. Entonces hemos participado en ese tipo de proyectos, y desde luego todo lo que estoy diciendo, además de vivirlo, además lo estoy haciendo en el posgrado. O sea, hay proyectos de salud, hay proyectos de lo que es ecotécnicas, o sea, tecnologías con visión ecológica integradas o sistémicas. También el siguiente campo es el de la educación, y ahí está el interesantísimo proyecto del Consejo de Transformación Educativa. En este caso, la aplicación es una educación sistémica. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre una educación sistémica y qué significa transformación también de una no sistémica? Bueno, la primera cosa muy evidente es que lo sistémico es integral. ¿Qué quiere decir? Pero no todo el mundo entiende lo mismo integral. O sea, la sistémica tiene un poco más de medio siglo y nuestro posgrado tiene como 40 años. En general, o sea, es una ciencia de segundo nivel. Se crearon todas las especialidades, todas valiosas, pero faltaba integrarlas, como falta integrar la teoría con la práctica. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? La transformación, ¿en qué es? La transformación es así integrar. Cuando tú integras algo, lo estás organizando, y cuando hablaba René de montones, se está hablando de sistemas simples. La transformación que queremos es hacer sistemas complejos. ¿Qué quiere decir
se necesita ampliar el pensamiento, ampliar la conciencia. O sea, queremos la transformación hacia sistemas que tienen más organización o complejidad, más conciencia o visión más amplia. Y cuando se logra eso, se logra un sistema de mayor calidad, o sea, un sistema de calidad integral. Y si tenemos una visión más larga en el plazo, sería de calidad integral y sustentable. Entonces, la meta en cuanto a la transformación educativa es precisamente hacer un sistema integrado. Lo que ustedes manejan hasta ahorita en las escuelas y en las instituciones son un conjunto de materias desligadas entre sí. Habría que integrarlas, como está integrado el mundo real. Había que integrar la escuela pues con la comunidad. Había que integrar la dimensión personal, que no les enseñan cómo tener salud en las escuelas, no les enseñan cómo hacer su casa, o sea, la vida, y también no les enseñan cómo funcionar en comunidad. Había que integrar lo personal, lo local y lo global. Eso le llamamos local, o sea, es lo que llaman el OLOS, un sistema que tiene partes y a su vez es parte de un todo más grande. O sea, son integraciones. Tal vez la integración más interesante para mí es la vinculación entre teoría y práctica. Luego, otro nivel, y bueno, con eso voy a acabar, es el de las organizaciones. Y con Marco Eduardo Muriel, igual que con el Consejo de Transformación Educativa, se está trabajando en redes de diferentes tipos. Una de ellas es el Consejo de Organización Alternativa. Y el lema de ese consejo es la organización mueve montañas. O sea, lo que estamos tratando es de que se organice la sociedad para hacer la gran cantidad de cambios que necesitamos. Hay muchas pequeñas organizaciones, pero ahora lo que queremos hacer es una organización de integración de lo diferente. También con Claudio estamos trabajando, llevamos 13 reuniones de lo que se llaman ecosistemas sociales. O sea, el cambio viene desde cada persona, viene desde cada organización alternativa independiente y viene desde la sociedad organizada. México tiene muchos problemas y nos falta mucha organización, pero para lo cual tenemos que integrar a los diferentes. Eso estamos llamando ecosistemas sociales, o sea, unidad en la diversidad. Hay diferentes visiones del mundo, diferentes ideologías, diferentes capacidades, y lo que queremos es hacer un ecosistema. ¿Qué quiere decir? Un sistema complejo, cualitativo, que una lo diferente, que le dé unidad. Y es un proceso en el que estamos, es el proceso de transformación de una sociedad no organizada, de una sociedad. México es muy diverso, entonces diverso en lo biológico, lo biodiverso, y en lo cultural, como mencionaba el compañero, hay que tomar en cuenta esa riqueza que tenemos. Tenemos el gran potencial de hacer un México, otro México posible, otro mundo posible, pero para lo cual necesitamos organizarnos. Gracias. Humberto Maturana habla de los acoplamientos estructurales para la concreción de sistemas más organizados. Lo que está explicándonos Nacho, que está ocurriendo en esta experiencia que vivimos actualmente dentro del Consejo de Transformación Educativa, los participantes, los grupos, las organizaciones, los que aquí estamos exponiendo, ya estamos haciendo acoplamientos estructurales, que es vincular las diversidades en nuevas unidades, las diversidades, las diferencias en nuevas estructuras unitarias. Sin duda interesante. Vamos ahora a escuchar al compañero Marco Eduardo Murueta. Nos conocemos desde que estaba iniciándose el Consejo de Transformación Educativa y hemos visto cambios permanentemente. Hemos sido testigos a la luz del pensamiento no motónico sino sistémico de cómo se están estructurando nuevas formas de pensar, cómo se están estructurando nuevas formas de convivir, cómo se están estructurando nuevas formas de hacer organización en este territorio y esperemos que el día de mañana en muchos más territorios.
Entonces vamos a dar la palabra ahora a Marco Eduardo Mogueta. Pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la paciencia. Quiero felicitar en particular a la Universidad Revolución, a la Preparatoria número 55 y al Consejo de Transformación Educativa por la organización de este evento que abre el 2014 y una perspectiva de crecimiento y desarrollo de este proyecto que es tan importante y al cual ustedes están todos invitados, y no es que ya están muchos de ustedes participando en todo este gran proyecto que es el Consejo de Transformación Educativa. Dentro de este consejo, como ya lo estuvieron diciendo los compañeros, se vale la diversidad. Hay diferentes formas de pensamiento. De hecho, uno de los valores del Consejo de Transformación Educativa es el antidogmatismo. No queremos ser dogmáticos, no pretendemos que haya una verdad última. Y eso lo digo porque, a diferencia, digamos, de los que me antecedieron, yo no me considero, no me autocalifico como un pensador sistémico. Tampoco montónico y tampoco sistémico. Tengo otra forma de ver las cosas y pienso que coincidimos en muchos elementos. Desde luego que nos preocupa la educación, desde luego que nos preocupa que la educación es muy lineal, ¿no? Les pregunto yo luego si algunas personas saben luego hacer operaciones fraccionarias o saben álgebra, saben despejar una ecuación de segundo grado, de primer grado, y a la hora que les digo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve el seno, coseno, tangente que todos aprendimos en la secundaria? ¿Ustedes lo han utilizado alguna vez? Y bueno, en auditorios muy grandes, de 300, 400 personas, 3, 4 personas me dicen, yo una vez lo utilicé. Y los demás y nos lo enseñan una y otra vez y lo tenemos que aprender. Y así como eso, muchísimas otras nociones absurdas, porque no es porque eso no sirva para nada, por supuesto que sirve, el problema es que no sabemos, no está enseñado de manera significativa para nuestra práctica, para nuestra vida. Incluso hay una diferencia ahí. Esto del pensamiento sistémico también hay que ver que no es tan nuevo, si bien es cierto que la complejidad y el pensamiento sistémico de Morán y de Luhmann, pues es una cosa más o menos reciente, los 70 para acá, finales de los 60, y el que ahora se ha puesto un poco de moda, y eso me preocupó un poco porque se ponen de moda ciertos autores, ciertos conceptos y se vuelve una especie de dogma que luego nos impide precisamente un pensamiento que nos permite ver otras cosas. Ya vemos todo con los ojos de Luhmann, ya vemos todo con los ojos de Morán o con los ojos de Maturana, ¿no? Y les voy a contar dos cosas sobre estos autores para romper un poco el endiosamiento que pudiera haber con estos autores, que están muy de moda, ¿están de acuerdo? Digo, han tenido su contribución y su valioso, pero como están tan moda, pues yo les quiero decir lo contrario, ¿no? Como algo que irrumpa un poquito sobre eso, precisamente para provocar una variación en la apreciación de esto. El caso de primero de Morán, un libro que escribió con otros dos autores, plantean sobre la cuestión educativa, ¿verdad? Cómo hacer el cambio en la educación, y dicen lo siguiente, que para nosotros, en psicólogos de la América Latina, en particular yo lo encontré y pues no me gustó. Dicen primero una verdad en la cual coincidimos con Morán. Dice que las sociedades con mayor desarrollo material, mayor desarrollo económico, están en deterioro moral, emocional. Ahí tienen un subdesarrollo moral, dice Morán. Y peor que las sociedades con bajo desarrollo económico. Pero luego a continuación dice algo que pues ahí sí ya no estuve de acuerdo. Dice, para lograr la superación de los subdesarrollados económicamente, los latinoamericanos, se necesita que cambie la conciencia moral de los desarrollados, los europeos y los norteamericanos. Y ahí sí ya no estoy de acuerdo. No van a ser los europeos los que nos van a venir a decir cómo transformar América Latina. Hay muchas cosas en América Latina, mucha riqueza, mucho pensamiento. Acabo de armar un curso sobre pensamiento latinoamericano y hay una riqueza impresionante. Y bueno, pues la verdad es que no. Entonces, cuidado con esas fascinaciones, diría yo, con algunos
algunos autores. Bueno, y Maturana, una referencia indirecta de un amigo cubano, que es Manolo Calviño, con una conferencia, según su narración, de Maturana en Chile. Entonces Maturana estaba explicando cómo dar psicoterapia, cómo se tiene que trabajar, etc. Y al final de su conferencia se levanta, alguien levanta la mano y le pregunta: oiga, doctor, usted que tiene tanta experiencia, y usted cuando llega un paciente, ¿cómo lo recibe? ¿Cómo le hace las primeras preguntas? Algo así le preguntó. Y Maturana volteó y dijo: si yo no recibo un paciente, yo nunca he dado psicoterapia. Yo hago la teoría de la psicoterapia, pero yo nunca he dado psicoterapia, ¿no? Entonces eso, para Manolo Calviño, pues, ¿no? Entonces cuidado con los endiosamientos, yo, primer punto que diría. Y bueno, les quiero cambiar un poquito, les quiero decir esto de que no es tan reciente. Por ejemplo, ¿Freud tenía pensamiento sistémico o no tenía pensamiento sistémico? ¿Eso era montónico Freud? Hasta cierto punto no. Tenía pensamiento sistémico esencialmente. Piaget, de Crowley, Freire, ¿tenían pensamiento sistémico o no tenían pensamiento sistémico? Esencialmente sí. Entonces, la comprensión de los procesos de los sistemas, esta dicotomía entre montónico y sistémico no es tan tajante, que es algo que desde otra perspectiva tenemos que entender. En cada una de las cabezas de nosotros, de todas las personas quizá, hay una cierta gradualidad de pensamiento montónico, de pensamiento sistémico y de pensamiento que yo podría llamar postsistémico o dialéctico, para ser más explícitos, ¿no? Es decir, Einstein mismo quizá tenía un pensamiento sistémico, pero también tenía cierta creencia religiosa, que una creencia religiosa no se podría decir como tal que fuera sistémica. Y eso lo hemos visto en experimentos, que ahí lo demuestra y nosotros lo hemos registrado, que las personas simultáneamente tienen diferentes proporciones y grados de pensamiento, al grado de que una persona, por ejemplo, con un pensamiento científico muy sistémico en el sentido de comprensión de la totalidad, de repente se puede impresionar ante un autor o ante algo que parezca fantasmagórico, que contraste con su sistema de pensamiento original. Entonces nos interesa en esta perspectiva meterle a esto que está aprendiendo el pensamiento sistémico el concepto de matiz, de combinación, de gradualidad, es decir, y además pasar, y esto sí es muy importante, pasar del pensamiento montónico al pensamiento sistémico no es cuestión nada más de querer, ya quiero ser pensamiento sistémico, me convenció, sino que se necesita un entrenamiento, una formación, una acción, como decía bien Claudia, un proceso. Y ahí, de hecho, eso es lo que estudia, ¿no? Estudia cómo los niños empiezan con pensamiento, pues muy montónico, podríamos decir, incluso, y ahí piensa que los niños supone que los niños no piensan antes de los 2 años, equivocadamente, y luego dice que pues un niño de 2 a 4 años, si le dices que se le va a salir el corazón por una pequeña herida del dedo, el niño supone que es cierto, no tiene dimensión temporal, aplica cosas, todo lo que es el pensamiento mágico de los niños. Más o menos por ahí de los 6 o 7 años, que él piensa que por maduración, yo pienso que por ejemplo de la cultura, un poco hay amigos que cambian de forma de pensar y ya empiezan a generar sistemas de reglas y ven lo que tiene que haber sistema de compensación, y que ahí llega la idea de que las operaciones formales, pues el pensamiento científico podría cuadrar con eso, el pensamiento sistémico en esencia, que ahí habla del sistema lógico que tiene todos los niños entre los 2 y los 16 años, según Piaget, llegan a operaciones formales, llegan a pensamiento científico que Piaget considera que es el que más se acopla a la realidad, se adapta a la realidad. Bueno, aquí en México y en varios países latinoamericanos hemos comprobado con experimentos piagetianos que más del 60% de los adultos, incluso de 20, de 30, de 40 años, no tienen pensamiento científico, no tienen pensamiento sistémico, podríamos decir, sino que tienen pensamiento montónico. Un poco el catolicismo y todo eso que prevalece, fíjense una cosa interesante ahí con Max Weber, ¿no? El catolicismo que prevalece en nuestras comunidades latinoamericanas y latinas, latinoeuropeas también, curiosamente tiene que ver más con pensamiento de lo que llama